A continuación, ¿quién lo hizo y cómo lo hizo? Solo por Huapac Televisión. Bienvenidos a un capítulo más de quién lo hizo y cómo lo hizo. En el siglo IV a.C., los antiguos griegos consideraban como signo externo de refinamiento e importancia social vestir ropa sin arrugas. Las planchas de aquel tiempo empleaban la presión, solo unos pocos conocían y utilizaban el calor. Para aquel fin se emplearon en la antigua Grecia barras cilíndricas de hierro que se calentaban de manera directa. Eran una especie de rodillo parecido al de amasar pan que se pasaban y se repasaban sobre las prendas de lino para marcar los pliegues. Un par de siglos después, los romanos planchaban la ropa y plisaban los vestidos con una especie de mazo que más que planchar martilleaba las arrugas, haciendo que el planchado se convirtiera en una tarea muy pesada. Los chinos del siglo IV alisaban las sedas con unos recipientes de latón de tamaño mediano provistos de un mango. En su interior se introducían trozos de madera aromática ardiendo para que su suave aroma impregnase los tejidos y las ropas. Pese a ser una plancha antigua, era muy avanzada para la época. En la Europa medieval, los vikingos, a pesar de su fama de gente bárbara, no eran ajenos al encanto de la ropa sin arrugas y solían planchar e incluso plisar los atuendos utilizando para ello una especie de hongo invertido con el que repasaban la ropa húmeda. La primera plancha europea fue el alisador de madera, vidrio o mármol, que hasta el siglo XV se utilizó también en frío, ya que la goma vegetal utilizada como almidón no permitía usar el calor. Se trataba de planchas a modo de cajas calientes en cuyo interior se ponía un ladrillo previamente calentado o brasas. Las familias humildes empleaban las planchas macizas con mango que se calentaban de vez en cuando al fuego, con desventaja de que el hollín se pegaba en la superficie y se corría el riesgo de tiznar la ropa. La necesidad de lograr pliegues tan apetecidos por la clase nobiliaria hizo el planchado una necesidad social. La gente se distinguía también por el plisado de sus atuendos. Quienes lucían un vestido con plisados daba a entender que tenía servidumbre en casa. Denotaba importancia social, afluencia económica. Hubo dos modalidades: artilugios huecos que se llenaban de maderas ardiendo y planchas macizas calentadas al fuego. De ambas clases las había en las sacristías de catedrales y monasterios para alisar roquetes y sobrepellices del vestuario litúrgico. Los sombrereros tenían unas planchas especiales y también los que confeccionaban o cuidaban cuellos altos y gorgueras. Hubo además planchas enormes que recibían el fuego directamente en el fogón. Era la plancha de la bandera de más tardía aparición. A aquellos modelos le sucedieron unas planchas que se calentaban mediante el agua hirviendo, gas e incluso alcohol. También aparecieron las planchas de carbón que alcanzaban bastante popularidad. Cuando en el siglo XIX se puso de moda el gas de alumbrado, algunos pensaron trasladar aquella posibilidad a la plancha y lo hicieron, naciendo así la plancha de gas. Pero en esos artefactos se producían fácilmente escapes y con ello explosiones que aconsejaban llevar la ropa arrugada o perder la vida en el intento. La idea de aplicar la electricidad al calentamiento de la plancha es muy temprana. Estamos hablando pues de la primera plancha eléctrica. La idea se le ocurrió al norteamericano de Nueva Jersey llamado Henry Seeley en 1882, inventor de la plancha eléctrica. Este artilugio disponía de un arco voltaico abierto que no pudo ser aprovechada por dos razones importantes. En las casas no había conexión a la red eléctrica y no existía aún un termostato regulable que evitara que las prendas se quemaran, por lo que se llamó al invento de Henry el invento de los tontos, y aunque la idea era excelente, su aplicación no sería posible. En 1897, un camarero de Minneapolis, Charles Carpenter, dotó la plancha eléctrica de Henry de una resistencia espiral, solucionando algunos de los problemas que el artículo presentaba.
En 1901 la electricidad entró a los hogares debido a que las compañías eléctricas proliferaron y la plancha eléctrica se vendía en el mercado, alternando con las llamadas planchas monstruo por su tamaño y su peso de más de 4 kilos. La electricidad era concebida como medio de iluminación de las casas, por lo que hasta 1905 los responsables de las centrales no suministraban fluido hasta los atardeceres y lo interrumpían con la primera luz del día. Era un enorme inconveniente para los fabricantes de plancha y pequeños electrodomésticos, ya que la imposibilidad de su uso diurno retraía a muchos. De ello se dio cuenta un revisor de contenedores canadiense Ontario llamado E. Richardson, que acostumbraba a hablar en su trabajo con las amas de casa y sabía que éstas se quejaban de dos cosas: las planchas existentes eran muy pesadas, además de no poder ser utilizadas durante el día. Richardson, que había inventado su propio artilugio planchador, habló con los productores de electricidad y los convenció de un gran negocio que supondría suministrar fluido eléctrico durante todo el día, y les propuso asignar un día a la semana para hacer el experimento. Así fue escogido el martes y se probó con E. Richardson, que estaba en lo cierto. De esta manera consiguió vender fácilmente las planchas eléctricas hechas de forma artesanal por él una a una en su casa. Pero tenía un defecto: calentaba más por un sitio que por el otro. Debido a que distribuía irregularmente el calor, se producía un hot point, un punto caliente que podía echar a perder el planchado. Richardson estudió el problema, lo corrigió y se quedó con el nombre Hot Point para inventor emplearlo como marca. Tanto éxito tuvo que en los felices años 20 se vendía en Estados Unidos alrededor de 3 millones de planchas eléctricas cada año al precio de $6. Para quienes no podrían contar con el beneficio de la electricidad, se crearon en 1926 las primeras planchas de vapor a casi el doble del precio, porque tenían una ventaja: no quemaban la ropa debido a que rodeaban la prenda de una humedad uniforme. El inventor de la plancha de vapor fue una pequeña empresa neoyorquina de limpieza química llamada Elde Company, que desarrolló el invento y poco a poco lo fue perfeccionando. Independientemente de cualquier novedad e invento, la plancha de vapor seguía teniendo su público, y como los tejidos que iban saliendo al mercado eran cada vez más sintéticos, su planchado parecía requerir cada vez más un aporte de humedad y el vapor se presentaba como una solución ideal. Esto fue todo por hoy en nuestro capítulo de quién lo hizo y cómo lo hizo, hablando de la invención de la plancha. Nos vemos en un próximo capítulo y los dejamos con toda la programación del canal 13.